La mujer se horrorizó al descubrir que cada vez que pasaba por una estación, siempre veía a la misma anciana. Incluso cuando los trenes pasaban a toda velocidad, la anciana seguía apareciendo fuera de la ventana. Era como si le estuviera enviando constantemente a Ruby algún tipo de advertencia. Para averiguar la verdad, Ruby dio unos pasos hacia adelante, pero la anciana también retrocedió unos pasos. Así que Ruby corrió hacia ella, pero cada vez que intentaba acercarse, la anciana mantenía la distancia. Esto avivó la ira de Ruby. La anciana parecía estar jugando con ella deliberadamente, así que Ruby se dio la vuelta y se marchó. Pero cuando llegó al pie de la colina, miró hacia atrás y se dio cuenta de que la anciana parecía estar siguiéndola. Por más rápido que corriera Ruby, la anciana la alcanzaba rápidamente. Justo cuando Ruby estaba desconcertada, una anciana que hacía senderismo pasó por allí. Ruby sintió un atisbo de esperanza y pidió ayuda a toda prisa. Le pidió a su tía que le preguntara a la anciana por qué la seguían. Pero cuando su tía se acercó a la anciana, Ruby sintió al instante que algo andaba mal. No supo qué le dijo la anciana, pero su tía la miró con terror y luego salió corriendo despavorida. Ruby estaba aterrorizada por la escena y se dio la vuelta y huyó desesperadamente. Poco después, Ruby llegó a un pequeño pueblo, pero cuando miró hacia atrás, la anciana seguía siguiéndola. Ruby se apresuró a entrar en una posada cercana. La habitación llena de gente le dio una momentánea sensación de seguridad, así que les contó que una anciana la seguía y preguntó si alguien en el pueblo la reconocía. El posadero la miró y dijo que la mujer era una desconocida. Parecía bastante mayor. Quizás no le deseaba ningún mal a Ruby. Él quería invitar a la anciana a pasar, pero Ruby le aconsejó que no saliera. Sin embargo, cuando el dueño del hotel fue a la puerta, la misma escena se repitió. Tras escuchar las palabras de la anciana, el dueño del hotel primero miró a Ruby horrorizado y luego salió corriendo como si perdiera el control. Esta escena aterrorizó por completo a Ruby. Decidió de inmediato quedarse en el hotel y no volver a salir. Pero después de una noche, la anciana seguía afuera. Así que Ruby extendió su estadía por 7 días más. Quería ver cuánto tiempo resistiría la anciana, pero al 5.º día, el dueño del hotel quería echar a Ruby. Como Ruby se quedó, la anciana siguió vigilando la puerta. Esto estaba afectando seriamente el negocio de la posada. Sin poder hacer nada más, Ruby tuvo que tomar un autobús a casa. De vuelta en casa, le contó a su madre lo sucedido. Aquella extraña anciana había trastocado por completo su vida, así que su madre ideó un plan. Mientras siguieran hablando por teléfono, Ruby podría oír a la anciana cuando su madre se acercara. Entonces su madre caminó hacia la anciana, pero al acercarse, Ruby notó que la señal de su celular se debilitaba. Gritó a su madre para que volviera, pero era demasiado tarde. Su madre estaba aterrorizada. La miró fijamente, luego se dio la vuelta y salió corriendo como una loca. Ruby la persiguió durante un buen rato antes de alcanzarla, pero para entonces su madre ya se había subido a un taxi, mirándola con profundo desprecio, y se marchó del pueblo. A partir de entonces, su madre desapareció por completo. Por más que Ruby la buscó, no encontró nada. Ruby finalmente se dio cuenta de que aquella anciana parecía poseer algún tipo de poder aterrador, así que buscó a una experta de una organización sobrenatural, con la esperanza de que pudiera ayudarla a resolver el problema. Tras comprender lo sucedido, Annie consiguió de inmediato una cámara de ultra alta definición para grabar la imagen de la anciana, pero al abrir las fotos, todos quedaron atónitos. Por mucho que la cámara estuviera cerca de la anciana, la grabación seguía borrosa. Tras algunos cálculos, determinaron que la distancia entre la anciana y Ruby era de 73 yardas. Esa era la llamada distancia de oro. Parecía que para neutralizar a esta misteriosa anciana, solo se requería el uso de las fuerzas armadas más poderosas. Ruby se mostraba muy inquieta. Temía que estos militares también fueran sometidos. Sin embargo, Anne reaccionó con calma. My staff have full psychic training. We have telepathic dampeners, mesmeric shielding, and necklaces of silver and salt in case of witchcraft. Don't worry. Esta vez, no habría fracaso. Dio inmediatamente la orden operativa. Cientos de efectivos de las fuerzas especiales salieron corriendo al instante. Mientras rodeaban gradualmente a la anciana, Anne les advirtió a todos que no le hablaran. Debían avanzar directamente y someterla. Pero al segundo siguiente, todos los soldados se detuvieron en seco. Tras escuchar las palabras de la anciana, todos miraron fijamente a Ruby. Incluso la expresión de Anne se ensombreció de repente. Luego se volvió hacia Ruby y ordenó inmediatamente que se retiraran. Sin dudarlo, se dio la vuelta y se marchó. Por mucho que Ruby dijera, era inútil. Esto sumió a Ruby en una profunda desesperación. Como no podía librarse de la anciana, decidió intentar vivir con ella. Al fin y al cabo, la anciana no le había hecho daño, así que Ruby fingió no verla y continuó con su vida cotidiana. Las dos
vivieron así, hasta que un día, mientras Ruby cenaba con una amiga, de repente comprendió la razón de la existencia de la anciana, porque vio un rostro familiar. Era un hombre que se postulaba a la presidencia. Se llamaba Roger. Un experto del futuro se lo había dicho. Roger sería elegido presidente en 2028, y 2 años después, él mismo desencadenaría una guerra nuclear, destruyendo finalmente el mundo entero. Al pensar en esto, Ruby casi soltó una carcajada. Luego, dio por terminada su reunión con su amiga. Por supuesto, Ruby no se olvidó de llevar consigo a la anciana. Come on. We've got work to do. Ruby llegó rápidamente a la oficina de campaña de Roger. Se ofreció como voluntaria sin remuneración. ¿Quién rechazaría ayuda gratuita? Así, Ruby se unió con éxito al equipo de campaña de Roger. Las cosas se desarrollaron exactamente como ella había predicho. El índice de aprobación de Roger aumentó constantemente. Finalmente, se convirtió en el favorito para la presidencia. Llegó el último acto de campaña. Ruby sabía que su oportunidad había llegado. Poco después, Roger comenzó los ensayos. Ruby se excusó diciendo que necesitaba ir al baño, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y saltó la barandilla. Caminó directamente hacia el centro del recinto. El personal le advirtió de inmediato que no se acercara, pero Ruby los ignoró por completo. Simplemente levantó su teléfono, apuntó a Roger y activó el sensor de distancia. Al mismo tiempo, agentes del SWAT cercanos le advirtieron a Ruby que no hiciera movimientos precipitados. Ruby, sin embargo, permaneció impasible. Observó fijamente la distancia que se mostraba en la pantalla, hasta que estuvo a 73 yardas de Roger. Solo entonces Ruby se detuvo. La anciana estaba ahora de pie junto a Roger. La anciana hizo un gesto y habló. Roger miró a Ruby con la mirada perdida, como si hubiera perdido el conocimiento. Luego se dio la vuelta y huyó para salvar su vida. Ni siquiera 200 agentes del SWAT pudieron atraparlo. Poco después, Roger anunció públicamente a los periodistas. Se retiraba definitivamente de la carrera presidencial. Les pidió a todos que no lo molestaran más. Después, desapareció por completo de la vida pública. Así, Ruby, con su gran inteligencia y con la ayuda de las habilidades especiales de la anciana, evitó con éxito una crisis global. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 40 años. Ruby se había convertido en una anciana con una abundante cabellera blanca. Su vida llegaba a su fin, pero nadie sabía que una vez había salvado el mundo. Justo antes de morir, Ruby se asombró al ver a la anciana cruzar finalmente la barrera de 73 yardas. Comenzó a acercarse lentamente. Justo cuando la anciana estaba a punto de darse la vuelta, la mente de Ruby se aceleró, recordando todo lo ocurrido en las últimas décadas. Al instante siguiente, se encontró en un páramo desolado, mirando al frente. La mujer que se alzaba a lo lejos era su yo joven. En ese momento, Ruby comprendió por fin que la misteriosa anciana era en realidad su yo del futuro, y ahora había adquirido la habilidad de hacer desaparecer a la gente. Así que siguió haciéndole señas a Ruby, intentando llamar su atención, porque solo así podrían completar juntas este ciclo de salvar el mundo.